Hoy tenemos ni más ni menos que un tema súper innovador para el feminismo, para las feministas, para el espacio de reflexión colectiva, y dos mujeres que nos van a enriquecer con su perspectiva, con su mirada. Magalí, que las dos son las dos vienen de Argentinas, pero no son argentinas. Una es colombiana y otra es argentina. Y Magalí Brioso nos acompaña y ella lo va a contar mejor, pero es economista, las dos son economistas, y es una línea del feminismo que ha traído muchas reflexiones nuevas y nos ha enriquecido con perspectivas. Hoy decía en la tarde que lo que más me gusta de ser feminista es que es un movimiento que está en permanente revisión y cambio. Nunca nos quedamos en el mismo lugar. Siempre estamos enriqueciendo las perspectivas que traen otras, que se incorporan, que cuando teníamos las médicas, las economistas, las antropólogas, las sociólogas, y cada una desde su perspectiva, su mirada, su disciplina enriquece este movimiento, pero sobre todo porque cada una de ellas también nos hace rever cosas que pensábamos antes y que ya no pensamos, y enriquecerlas con miradas nuevas. Así que Magalí y Natalia Quiroga, entonces es un enorme placer que nos acompañen en el día de hoy. Y bueno, el micrófono es todo de ustedes, la conferencia es de ustedes, así que ustedes se autoorganizan. ¿Cómo? Bueno, hola a todos y todas, un gusto estar aquí en Uruguay. Agradezco a las compañeras de Cotidiano Mujer y a todas las compañeras que han hecho posible que podamos atravesar medio continente para llegar hoy acá y un poco compartir algunas reflexiones sobre qué implicaciones tiene la economía feminista para pensar el feminismo. Lo primero, retomar algunos de los planteamientos que ya ha enunciado Magalí, justo. Quería preguntarles si alguien aquí necesita lenguaje de señas, porque si no, las compañeras, como no están saliendo de la transmisión por el plano, entonces preguntarles si alguien lo necesita, y si no, agradecer a Pronadis por el aporte. Entonces, gracias. Entonces, a partir de una reflexión, ¿qué implicaciones tiene la economía feminista para pensar la agenda de las mujeres? Y creo que este es un espacio muy importante para pensarlo, porque justo lo que plantea el feminismo en el campo de la economía es la posibilidad de enunciar la forma en que el trabajo de las mujeres produce algo muy especial. Y ese algo muy especial es la vida misma. Justamente tenemos la necesidad de construir un campo de la economía feminista porque ha habido una percepción teórica de lo económico, no solamente androcéntrica, sino que además la teoría hegemónica ha sido mercadocéntrica. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha considerado que todas aquellas actividades relacionadas con el cuidado, con la reproducción, con la solidaridad, con la cooperación y en general todas las actividades que hacen posible la vida misma son algo extraeconómico. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues la principal implicación es que cuando pensamos en economía estamos más acostumbrados a pensar en el campo de las transacciones económicas, las transacciones mercantiles. Y esa invisibilidad teórica ha sido muy funcional a hacer que el trabajo de las mujeres no solamente se desarrolle en condiciones de invisibilidad, gratuidad, sino sobre todo de no reconocimiento. ¿Y qué consecuencias tiene eso para este momento político
económico en el que encontramos. Lo principal es preguntarnos cómo se construye una economía a espaldas de las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida. Y pensar en eso nos obliga a pensar cómo podemos encontrar alternativas desde América Latina. Si situamos esa pregunta de cómo se construye una economía a espaldas de las condiciones para la vida y nos situamos en América Latina, lo primero que podríamos decir es que estamos frente a una crisis civilizatoria y eso por supuesto implica una reflexión muy aguda de cuáles son las características del neoliberalismo que actualmente vivimos. América Latina ha sido un continente asolado por el neoliberalismo. Venimos de cruentas dictaduras militares. Digamos, el neoliberalismo en América Latina se ha hecho a la fuerza de la suspensión de la democracia y hoy nuevamente tenemos un neoliberalismo que de forma muy aguda asola las condiciones de reproducción de América Latina, pero en contextos políticos diferentes. Por lo tanto, esas trayectorias políticas y de luchas que ha dado el feminismo para situar el papel de las mujeres y el papel de la vida, digamos, en contextos muy adversos, son muy importantes, pero creo que me gustaría aprovechar este tiempo para que pensáramos entre todas y todos qué es eso distintivo que tiene el neoliberalismo actual. Dado que este es un momento, digamos, de comenzar las reflexiones, creo que esa descripción o esa comprensión más compleja de lo que implica el neoliberalismo también nos permite construir una agenda que desde nuestros países pueda hacer que desde el feminismo tengamos respuestas ricas, eficaces y que además reconozcamos cómo en las luchas que actualmente estamos dando hay una dimensión económica que efectivamente interpela las bases subjetivas y materiales que permiten la reproducción de la agenda neoliberal. Primero decir que uno de los elementos distintivos de las políticas neoliberales que hoy sufrimos en América Latina pasan por procesos de muy fuerte extractivismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la crisis de acumulación capitalista que tenemos hoy está haciendo que se corran las fronteras de los espacios de los negocios y eso está implicando una lucha contra la vida que no se juega en cualquier espacio. Los territorios indígenas, los territorios campesinos, los territorios de la naturaleza están asolados por las decisiones empresariales de inversión, de minería, de megaproyectos, de grandes represas que se sitúan ahí porque han sido espacios que por la configuración política, económica, social, no han estado tan decididamente expuestos a la acumulación sin límites del capital. Por eso hoy justamente con compañeras de Honduras, de Nicaragua, de México, de Colombia, de Chile y por supuesto también de la Argentina y de muchos otros países, acuñamos el concepto de feminismo empresarial. Y el feminismo empresarial está nominando la manera en la que esas condiciones para la acumulación y para las ganancias pasan por un ataque a las comunidades. Acá en el sur es muy claro con la persecución al pueblo mapuche y cuando tenemos una figura como la Machi Francisca Liconao, podemos nombrar o como Milagro Salas en el norte argentino y la persecución que sufre Francia Márquez en Colombia. Y si hacemos un mapeamiento, vamos a ver que esa persecución de las grandes empresas no es neutral al género. De hecho, una de las cosas más importantes que ha planteado la economía feminista es que no hay neutralidad al género, no hay política económica que sea neutral al género, pero en condiciones de crisis del sistema capitalista, digamos, implica también reconocer cómo hay una violencia exacerbada que no solamente trata de anexar nuevos espacios para la acumulación capitalista, sino que en términos de lo que diría Silvia Federici implica una renovada caza de brujas, ¿no? No por nada, digamos, tenemos una agenda de la derecha que está acompañando este paquete neoliberal. Todo lo que estamos sufriendo
incluyendo los embates de la llamada ideología de género y otros códigos que acompañan el proceso de profundización de la agenda neoliberal, y en eso países como Brasil nos muestran un poco cómo es ese norte de interacción entre esa agenda de la derecha, que es moralizante, digamos, y cómo se combina con la aplicación de las políticas de ajuste. Entonces, para ir entre todas y todos tomando algunos puntos de análisis, diríamos que uno de los rasgos distintivos de la aplicación de la agenda neoliberal en este momento pasa por un extractivismo que implica una renovada acumulación originaria. Y eso, por supuesto, no solamente pasa en los territorios indígenas, campesinas, rurales, sino que también pasa en las ciudades. ¿De qué manera? Bueno, de la forma en que el espacio del hábitat urbano, de la vivienda urbana, está completamente supeditada a las lógicas del extractivismo financiero. Por eso, como dicen muchos investigadores de la crisis del capitalismo, tenemos hoy que muchas viviendas no son construidas para ser habitadas, sino son construidas para pasar de hipoteca en hipoteca, ¿no? Y ese es el verdadero negocio. Entonces, cuando estamos hablando aquí de acumulación originaria, no estamos solamente hablando de esos espacios extraordinarios del mundo indígena, del mundo rural, del mundo afro, sino también de la forma en que el capitalismo está pudiendo capturar la vida cotidiana y llevarla a un espacio de explotación financiera, ¿no? De hecho, con muchos colegas venimos hablando de las implicaciones que tiene la uberización de la vida cotidiana, ¿no? Y es una categoría que surge para nombrar la manera en que el emprendedurismo de cada uno, la manera en que cada uno y cada persona está siendo obligada a ser emprendedora de su propia vida. Y eso nos muestra de forma dramática cómo la fase actual en la que nos encontramos de acumulación capitalista arrincona a los márgenes de los márgenes las condiciones de reproducción. Y por eso, si hacemos un mapeamiento, por lo menos de América Latina, desde México hasta la Patagonia, nos encontramos que en este momento hay una enorme tensión por se están jugando un devenir político muy fuerte en el campo de la reproducción. Entonces, si repasamos rápidamente, podemos encontrar, por ejemplo, cómo en Nicaragua en este momento hay una masacre muy importante de la población, y esa violencia exacerbada sobre la población se está jugando por la reforma del sistema de salud y del sistema de pensiones, es decir, un elemento central de la reproducción. En Colombia, por ejemplo, tenemos el asesinato sistemático de líderes y lideresas después de la firma del Tratado de Paz, y ese asesinato sistemático está fuertemente vinculado con la agenda de los megaproyectos. Ustedes habrán escuchado lo de la represa de Hidroituango, que implicó para construir esa represa el desalojo de campesinos y campesinas que vivían en el territorio. Ahí hay una enunciación muy fuerte de los referentes sociales, y en la semana anterior fue asesinada una de las principales voceras. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay la necesidad de sostener estos megaproyectos y sostener con eso una agenda de endeudamiento internacional, porque no solamente se trata de denunciar los canales de corrupción estatal que ya todas y todos conocemos, sino como hay un gran compromiso de endeudamiento a larguísimo plazo que no solamente garantiza, digamos, que sean las empresas que siempre ganan esas licitaciones en toda América Latina las que desarrollen esos megaproyectos, sino que además de manera perversa condiciona los términos de la política económica intergeneracionalmente. En Argentina, bueno, como estamos acá justo al lado, todas y todos sabemos de la contundencia, digamos, del paquete de ajuste estructural, pero también de la
una forma muy rica en que la ciudadanía ha salido a manifestarse. Salió en diciembre frente a la flexibilización laboral, ha venido saliendo denunciando, digamos, la contracción, y encontramos un paquete de ajuste que no solamente corresponde a la lógica de los paquetes de ajuste que antaño conocíamos, que implicaban una agenda de flexibilización laboral, una agenda de separación del Estado de las condiciones de reproducción, es decir, empobrecimiento de la educación, empobrecimiento de la salud, desfinanciamiento de todo el escenario de la salud pública, sino que también está implicando una agenda de fuerte disciplinamiento social. Y ese disciplinamiento social no solamente implica generar altísimos niveles de desempleo, sino un encarecimiento de las condiciones más elementales de la vida. Pasa por el encarecimiento de los alimentos, por el encarecimiento de los servicios públicos y por una fuerte represión social, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los elementos que vienen acompañando estas políticas, y en Brasil, bueno, sabemos cómo, digamos, hay una militarización de la vida cotidiana sin la cual el gobierno de Temer y sus políticas de ajuste estructural no se sostendrían. Entonces, sobre todo eso, una perspectiva emancipatoria de la economía feminista tiene mucho para decir, no solamente para entender, digamos, la complejidad de esas políticas neoliberales que se están llevando a cabo en América Latina, sino también para preguntarnos de qué manera las luchas por la reproducción que venimos dando en el continente nos abren una agenda para pensar una economía feminista territorializada. Y creo que en ese campo la economía feminista emancipatoria lo que hace es situarse en el campo de luchas históricas que ha venido dando América Latina, y por eso esas luchas tienen sentido, porque no son una agenda que construye alguien en algún lugar, sino que más bien reconocen las luchas que se vienen dando. ¿Y qué implicaciones tienen esas luchas? Bueno, primero llamar la atención a la novedad que está significando el renovadísimo movimiento de mujeres en América Latina. Es un movimiento que no solamente toma muchísima fuerza acá en Sudamérica, sino que realmente está logrando atravesar el continente. Y lo que significa la movilización de las mujeres, fíjense que años atrás salíamos a las manifestaciones por el 8 de marzo, salíamos el Día de la No Violencia a la Mujer, y en general las mujeres hemos acompañado todas las luchas de nuestras sociedades. Pero creo que es absolutamente novedoso la manera en la que hoy nos convocamos nominando el paro de mujeres. Y cuando decimos, si las mujeres paramos, el mundo se detiene, fíjense que no solamente estamos interpelando a esa vida cotidiana en la que nuestro trabajo organiza la vida, sino que además estamos pudiendo interpelar ese ritmo de acumulación capitalista. Y por eso la potencia política del movimiento feminista actual. Un movimiento feminista que está siendo capaz de denunciar esas políticas de ajuste estructural y que está pudiendo articular desde abajo muy diversas luchas. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Sobre todo, y la más importante, es que nos está permitiendo reflexionar de qué manera podemos organizar la vida de una forma que impida la reproducción del sistema capitalista, y la manera como de una manera subjetiva impide la reproducción de esa comprensión de lo económico que sostiene a las políticas neoliberales, que sostiene las políticas de ajuste, ¿no? Cuando encontramos que en países como Colombia y como Argentina las poblaciones votan por los paquetes de ajuste estructural, votan por Duque, votan por Macri, ahí también nos tenemos que preguntar qué concepción de lo económico hemos naturalizado al punto que las poblaciones toman libremente en términos de la concentración de los medios de comunicación, pero realmente qué visión de la vida tienen que les permite tomar esas decisiones económicas. Y ahí tenemos algo muy importante y que creo que es uno de los principales retos del feminismo, y es
sería desprogramar, tengo una metáfora de la computadora, pero sería cómo hacemos para desinstalar de nuestra subjetividad la idea de que la economía es un campo de lo individual, un espacio de la competencia, un espacio meritocrático y que es un espacio que está completamente alejado y autoorganizado por lógicas que son ajenas a la vida y la política, ¿no? Yo creo que justamente la oportunidad política que tenemos hoy desde el movimiento feminista es retomar otra vez la soberanía sobre lo económico, y eso sobre todo pasa por una comprensión de la manera en que lo económico tiene que estar imbricado a las necesidades políticas y sociales de cada sociedad. Y en eso creo que América Latina tiene una lucha de larga data, y en cada país los términos de esa lucha, los términos de esa comprensión de lo económico se juegan de manera diferente, ¿no? En países como Ecuador, como Bolivia, ha significado un reconocimiento a los límites del desarrollo y la necesidad de reconocer el aporte de los pueblos indígenas y la necesidad de reconocer la perspectiva del buen vivir. En otros países surgen otras interpelaciones, pero creo que todas tienen en común una comprensión localizada, territorializada de lo que significa la economía y de lo que significa para la vida. Y en ese sentido, la única posibilidad, digamos, de superar esta crisis civilizatoria en la que la condición y el paradigma de la acumulación siempre que sientes, la idea de que los balances financieros siempre tienen que arrojar una ganancia mayor a la del año anterior, está radicalizando lo económico en América Latina, llevando a que haya una polaridad entre la vida y las ganancias. Y me parece que la única manera de eficazmente atentar contra esa lógica que no solamente nos hace imposible la vida cotidiana, sino que también está destruyendo el planeta, es tomar mucho de las consignas que surgen en el feminismo en la vida cotidiana, y es sobre todo poner la vida por encima del capital, y eso por supuesto implica reconocer las causas históricas de desigualdad y opresión de las mujeres, pero por sobre todo reconocer el legado histórico y político que desde el feminismo estamos proponiendo para reorganizar una economía que tenga en el centro la vida humana y la vida no humana, y que pueda ponerle límites al capital, cuando no construir un sistema económico que esté organizado de múltiples otras formas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer unas intervenciones, preguntas, comentarios que quieran agradecerles a las dos por las presentaciones. Seguramente nos dejaron muchas cosas para pensar. No sé si alguien tiene ya. Adelante. Espera que así te paso, porque como si no, no. Claro. No, muy buenas las dos exposiciones, me encantaron, y cuando vine como que no sabía bien de qué se iba a hablar, me pareció súper interesante. Y para Maga me quedé pensando si ustedes han propuesto o tienen idea de proponer en la UBA, en la facultad donde estudiaron, como un seminario alternativo opcional, ¿no? Para que se empiece desde lo informal, pero ir metiendo esto de la economía feminista en lo académico. Hacemos otros comentarios, así después le pasamos a ella. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las intervenciones, creo que aportaron mucho. Mi pregunta iba por el lado de si esta nueva perspectiva feminista de la economía, que parecería que ustedes la presentaron como incipiente,
si maneja alguna idea, alguna categoría de desarrollo económico, o si estoy pensando con el viejo modelo, ya que ustedes plantean como subvertir, bueno, si tú al final planteaste algo de las múltiples maneras, tal vez queda abierto, son los propios involucrados, las comunidades quienes han de definir, o si esta economía, aparte de visibilizar y de denunciar, también piensa algún camino por ese lado. Muchas gracias. Ambas exposiciones me parecieron realmente informativas, muchísimas gracias. Mi pregunta era simplemente respecto a una palabra. Tú hablaste de este modelo de trabajo de las trabajadoras que básicamente como que su estadía en el país y su contrato dependen del trabajador, y no logré anotar el nombre del modelo, me interesaría buscarlo, si lo podrías repetir, por favor. Otras cuestiones, yo tengo algunas, no sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. Perdón. Me sorprendió un poco y me dejó con una interrogante, Natalia. No, la argentina. ¿Quién es? Magali. Me sorprendió un poco cuando decías eso de que hace 3 años, cuando empezaron ustedes a difundir, no encontraban materiales, trabajos, ¿no?, sobre el tema de economía feminista. No sé si porque buscaron específicamente de América Latina, sí, pero no sé si porque buscaron específicamente en los medios hegemónicos, porque hay redes y hay colectivos que llevan muchísimos años trabajando las temáticas de economía feminista en América Latina. Ahí donde me vino la interrogante, como decía Lilian, si no habrá un tema de algún corte o brecha generacional que no permite la comunicación fluida entre generaciones, porque ese trabajo tiene mucho tiempo y es muy rico, ¿no? Yo tenía, ya con esto les paso porque son bastantes preguntas. Yo tenía una interrogante para Natalia, que en el libro de Amaya Pérez Orozco, de la subversión feminista de la economía, ella habla mucho de la relación entre economía feminista y ecología como parte de un encuentro, para pensar en esa crisis civilizatoria que tiene que ver con, como hoy de tarde hicimos un taller sobre ecofeminismo, quería que desarrollaras un poco más eso. Y después tenía una pregunta concreta que no logré entender cuando tú te referías a empresariado feminista. No, de sí mismo, pero no. Bueno, porque en algún momento hablaste y me quedé ahí un poco desorientada al respecto de lo que se refería. Así que les paso. Muchas gracias a todas por sus comentarios y preguntas. Voy en orden, más o menos. La primera es la de la UBA. Efectivamente, en la UBA desde hace varios años tenemos una materia llamada Género y Economía. La titular, que es Corina Rodríguez Enríquez, que es una gran economista feminista argentina, siempre cuenta que no la dejaron ponerle economía feminista, así que hubo que poner Género y Economía. Esta materia es una de la que yo fui docente hasta hace poco que me mudé del país. Es una materia donde se dan muchísimos contenidos similares a una materia que se da acá en Uruguay, y dentro de eso somos los pocos países que tenemos algún programa de género y economía. El problema que tiene esta materia es básicamente, el primero es que es optativa. En la carrera de Economía de la UBA tenemos 2 materias optativas sobre 23, así que es alguien que tiene que tener mucho interés previo antes de anotarse en género como para llegar, o sea, tiene que tener preexistente un interés para llegar.
Y el segundo es que, si bien es súper progresivo tener esta materia, sigue como fomentando esta lógica de que está compartimentado. Esto era economía y esto es economía feminista, o esto es economía y esto es lo de las mujeres, para que charle. Que si bien el programa es súper ambicioso y aborda todos los contenidos que se dan en el resto de las materias, como es microeconomía, macroeconomía, cuentas nacionales, la realidad es que lo ideal sería que podamos eventualmente agarrar todas esas materias e incorporar la perspectiva feminista y que todas las personas vean la perspectiva de género más allá de que tengan un interés preexistente. De todas maneras es un gran avance, no fue fácil conseguir tener esta materia. De hecho se dicta uno solo de los cuatrimestres, pero la verdad que cada vez hay más. Eso también ha habido un incremento de tesis y tesinas de grado feministas que no existía porque uno iba todos los días a la facultad, nunca escuchaba hablar, no se le ocurría. Y por suerte, gracias a la existencia de esta materia, de a poco va surgiendo el interés y por seguir profundizando y aprendiendo más. Pero bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Con respecto a la compañera que me preguntaba lo del sistema, se llama Kafala, con K. Es un sistema que predomina en toda la región y que básicamente lo que hace es que uno esté completamente obligado, digamos, dependa completamente de su empleador, que su firma, o sea, que hasta en casos le retienen los documentos de viaje. Esto no sucede solamente en estos países, no sucede solo en los que tienen el sistema Kafala. El problema de esto es que está institucionalizado, o sea, pero seguramente en muchos países donde no existe formalmente esta obligación de depender de manera tan directa de tu empleador o empleadora, de todas maneras existe esto de que les saquen a las trabajadoras migrantes sus documentos de viaje, lo cual priva completamente su libertad. Están en una situación completamente vulnerable si tienen que moverse. Bueno, de hecho también en este país está prohibido la Asociación Sindical de Trabajadoras Migrantes, así que además de lo difícil que es para una trabajadora doméstica organizarse, dado la naturaleza de su trabajo, que es privado entre comillas, a eso se le suma que es ilegal en este tipo de países. No sé si respondí. Ok, genial. Finalmente no, terminando con las más cortas, a la compañera que preguntó sobre lo que no encontramos notas. Efectivamente hay una producción de conocimiento riquísimo dentro de las economistas feministas latinoamericanas. Ha habido un montón de textos y esos fueron los textos que a nosotras de hecho nos formaron, o sea, nosotras tuvimos que ser autodidactas y encontrar un poco el camino. Cuando yo estudié no existía esta materia de economía y género. De hecho, la empecé a dar una vez terminada mi maestría, así que todo el proceso de formación fue primero leyéndola y haciendo preguntas. Efectivamente, eso, existían un montón de producción de esto. Lo que nos pasaba mucho era que sentíamos que estaba por ahí muy en textos académicos. Nos costaba mucho encontrar textos de difusión que pudiera entender una persona no economista o que fueran cortos. Eso también, la gente hoy no lee un paper de 25 páginas. Nosotros sí, a mí me encanta leer papers, pero no era el tipo de contenido que queríamos generar. Justamente el espíritu de nuestra organización es un poco hacer de mediadora. Si bien tratamos de producir contenido propio, lo que tratamos de hacer justamente es agarrar toda esa producción de conocimiento que están haciendo las economistas feministas por todos lados del mundo y tratar de llevarlo al público general que por ahí no cursó ninguna materia de economía o no cursó ninguna materia en ninguna universidad y que pueda entender y también usar esas herramientas, ¿no? Lo que nos encontramos mucho es algo que nosotras no esperábamos, que mucha gente pudo entender algunas de las situaciones que les pasaban como un problema social. O sea, muchos compañeros decían, bueno, yo ganaba menos, pero me parecía que, no sé, era yo el problema, que no era tan buena. Y ahora que me doy cuenta que es verdad, hay brecha salarial en todos lados, la persona que sabe, entiende que hay una brecha salarial, que es una desigualdad estructural, tiene otras herramientas como para poder procesar. Entonces, un poco nuestra tarea era esa. Efectivamente hay producción académica, también es verdad que medios alternativos han estado trabajando este tema. Sí nos pasaba mucho que dentro de lo que eran los feminismos nos costaba encontrar trabajos de economía propiamente dicho, o sea, eran más que nada de feminismos con alguna cosa de economía, pero eso creo que tiene que ver en gran parte por cómo se presenta la economía muchas veces, ¿no? Esto de presentar, usar palabras que
son innecesariamente, no se entienden, o presentarlo como una cuestión de, bueno, también eso es un campo muy masculinizado, o sea, nosotras hemos sido fuertemente maltratadas por nuestros pares, no me quiero imaginar a alguien que fue a intentar discutirle algo sin poder entender de alguna palabra súper específica que realmente no era necesario saber para poder tener esa discusión. Y a partir de eso mucho lo que hicimos es trabajar con colegas periodistas feministas que por ahí les faltaba la parte de análisis de datos o de economía y tratar de brindarles esa parte y aprovechar el conocimiento de años de ellas que tenían la forma de conceptualizarlo. O sea, nosotras creemos que teníamos ese pequeño aporte para hacer, pero que era un aporte que estaba enmarcado en años de lucha de mujeres que nos han formado a nosotras. Y finalmente, más complejo en relación al desarrollo económico, a mí es un tema que justamente también me interesa mucho y que estoy tratando de repensar. Estoy leyendo muchas autoras que tratan esto. Yo creo que el desarrollo económico siempre fue un tema tabú dentro de la heterodoxia en general, o sea que el desarrollo es un concepto un poco abstracto. Si le preguntas a un economista neoclásico probablemente no tenga una claridad en relación a, se vincula con el crecimiento. Yo creo que dentro de la heterodoxia hay miradas mucho más amplias, pero aún así no todas las miradas heterodoxas son feministas, o sea, muchas miradas estructuralistas pueden hablar del desarrollo industrial, que rara vez tiene a las mujeres en cuenta. Yo creo que no es un concepto que yo desecharía, creo que es un concepto valioso, sí trabajaría en redefinirlo. Yo creo que el desarrollo económico está vinculado a esto que mencionaba antes, que tiene que ver con el acercamiento a la realización de los derechos humanos. Yo creo que un país es desarrollado cuando sus habitantes pueden disfrutar de sus derechos humanos y que incluso no debería ser el fin, o sea, deberíamos ir siempre un poco más allá. Es un tema que creo que hay que seguir trabajando desde la economía feminista y a mí me interesa personalmente seguir trabajando, pero creo que viene por ese lado. Gracias. Creo que la pregunta del desarrollo sirve mucho para entender cómo se desarrolla el campo de la economía feminista. En la década de los 60 hay un trabajo clásico de una investigadora que muestra la manera como la colonización europea actúa en África para imponer una visión del desarrollo occidental que destruye las formas de vida muy diversas que se encontraban en África. Posteriormente, en la década de los 70, los trabajos de Lourdes Benería y muchas otras muestran cómo las estrategias de desarrollo industrial, etcétera, etcétera, en los países pasan por una férrea división sexual del trabajo, y hay trabajos bellísimos que muestran, por ejemplo, la forma como se produce la explotación en algunos países de Asia, la forma como se produce la explotación en lugares como México, y muestran cómo se construye ese cuerpo femenino de formas diversas para producir, digamos, la posibilidad de excedentes económicos, digamos, que pasan por situar las diferentes formas de explotación de las mujeres. En un caso, por ejemplo, se trata de plantear, en el caso de Asia, que el trabajo de las mujeres es una actividad, en esos trabajos de los 70, una actividad efímera mientras se casaban, mientras que en América Latina, por ejemplo, esas formas de trabajo industrializado se consideraban que no deberían ser igualmente remuneradas que, por ejemplo, los varones, porque era un trabajo compensatorio del rol de amas de casa. Entonces, ahí, digamos, si vamos teniendo una mirada retrospectiva, vamos a mirar entonces cómo ese discurso del desarrollo y esos diferentes trabajos que desde hace tanto tiempo se desarrollan en el campo van mostrando esas diferentes formas como la estructura económica se aprovecha de la división sexual del trabajo. Cuando tú preguntas sobre, bueno, ¿qué implicaciones tiene pensar hoy la agenda de desarrollo? Lo primero que tendría que decir es que el campo de la economía feminista es un campo muy rico,
que está nutrido por la perspectiva de las economistas también, como nosotras dos, pero muy enriquecido por el largo trabajo que el feminismo ha producido sobre lo económico. Entonces tenemos trabajos como los de Silvia Federici, para nombrar tan solo una autora que todas y todos hemos leído. Y una cosa interesante, por lo menos en la perspectiva en la que yo desarrollo mi trabajo, que es la perspectiva decolonial, implica sobre todo por desalojar la concepción del desarrollo como norte de lo económico. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense que cuando hablábamos del desarrollo, estábamos pensando en una visión del viejo capitalismo que suponía que cada año o que cada periodo de tiempo tenía el compromiso de ser mejor que el anterior. Pero como dice Boaventura de Sousa Santos, justamente esta crisis civilizatoria se produce porque esa idea de progreso que había permitido pensarnos en términos de desarrollo ha sido completamente desalojada de las posibilidades, al punto que casi podemos pensar que las generaciones anteriores posiblemente han podido disfrutar de unas condiciones salariales y de trabajo mucho mejores de las que esperamos para las próximas generaciones. Y ese contexto hace que la idea de desarrollo entre en una profunda crisis, además por los límites que la misma tierra, la misma naturaleza nos está colocando. Y por eso, desde mi perspectiva teórica, hablaríamos de postdesarrollo. Y el postdesarrollo sobre todo implica el reconocimiento a que no es sostenible en el tiempo, no es sostenible ni humana ni ambientalmente la idea de progreso y crecimiento que nos ha impuesto la comprensión de la economía hegemónica. Y eso pasa, como diría Arturo Escobar, por pensar más bien en diferentes formas de organizar la vida que tengan sentido para sus habitantes, y por eso, digamos, perspectivas como la del buen vivir, el Equilcusclejal y muchas otras que están surgiendo muestran la crisis tremenda que tiene hoy la idea de desarrollo. Y eso empata justamente con la pregunta que Liliana hace sobre la necesidad de la interacción entre la ecología feminista y la economía feminista. De hecho, acá en América Latina esa interacción ha pasado por la realidad, por las realidades que nos habitan, porque mucho del movimiento feminista en América Latina tiene que ver con la defensa del territorio, y justo en la perspectiva decolonial en la que yo estoy interesada, implica reconocer que la vida no se juega en lugares abstractos, se juega en lugares territorializados, y para muchos pueblos eso realmente significa una conexión con la naturaleza, no pensar la naturaleza o la tierra como insumo de la producción, como lo ha pensado históricamente la economía neoclásica, sino reconocer la naturaleza y la tierra como el lugar que hace posible nuestra vida, ¿no? Es reconocer que digamos, más allá del paradigma del desarrollo que suponía que debíamos controlar la naturaleza y someterla a las condiciones de explotación, desde una perspectiva más latinoamericana, lo que diríamos es reconocer que necesitamos la naturaleza, ¿no? Y reconocer que necesitamos la naturaleza implica pensar cómo construimos economías que nos permitan seguir coexistiendo, ¿no? Y en eso, digamos, creo que hay una convergencia estratégica. Yo, digamos, trabajo muchísimo en el campo de la economía popular y de la economía social, y encuentro poderosas imbricaciones en corrientes críticas a la perspectiva neoliberal, a la perspectiva neoclásica, y yo creo que eso es muy importante. Creo que hoy se está configurando un cuerpo teórico híbrido, digamos, desde diferentes perspectivas, pero que en América Latina se articulan en la lucha contra las políticas neoliberales. Y creo que la palabra ecología en América Latina adquiere también una historia otra, ¿no? Una historia otra que no necesariamente coincide con una visión más teórica y más despojada de las luchas que se vienen dando en el continente.
Se me olvidaba una, lo del empresariado. Cuando yo hablaba de la uberización o hablaba del empresariado de sí mismos o de sí mismas, estoy nombrando una condición que le está imponiendo el capital a las personas. Y esa condición implica el corrimiento del trabajo como un eje de lo económico, ¿no? De hecho, muchos autores hablan del privilegio que hoy significa la explotación, ¿no? Porque muchas de nuestras economías están fundamentadas en altísimas tasas de desempleo o en procesos muy profundos de precarización laboral. Y cuando hablo del empresariado de sí mismas, estoy nombrando ese mecanismo por el cual lo que pasa con lo económico termina siendo resultado de iniciativas individuales. Y creo que justamente el feminismo, al situar la lucha en las condiciones de reproducción, está pudiendo desmontar esa condición subjetiva que garantiza que cada persona crea que su relación con lo económico es individual o depende de sus propias fuerzas o depende de su meritocracia, sino también es reconocer cómo lo económico se arma entre todos, ¿no? Lo económico es algo que armamos entre todos y en eso creo que el feminismo tiene mucho que decir en la posibilidad de recuperar el campo de la economía como un campo de acción de las mujeres y de todos los seres humanos. Gracias.